das al Señor. ¿Cuántos están bendecidos en esta noche? Gloria al Señor. En esta noche le damos la gloria y la honra al Señor por este hermoso privilegio que nos da como familia de compartir la palabra en este último servicio de gratitud del año 2020-21. Amén. A Dios sea la gloria. En esta noche queremos compartir con ustedes un hermoso tema titulado La Escuela del Sustento. Y la cita bíblica que hemos escogido se encuentra en Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44, la ofrenda de la viuda. Dice así la palabra del Señor. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te agradecemos por tus infinitas bendiciones, Señor. Te damos la gloria porque eres tú, oh Dios, el que nos sustentas cada día, el que suples y provees cada una de nuestras necesidades, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre Santo. Ponemos delante de ti, Señor, esta noche, esta tu palabra que vamos a exponer. Que seas tú, Señor, hablando por medio de nosotros, que nos uses para tu gloria y para tu honra, Señor. Que no sea palabra de hombre, sino que seas tú, oh Dios, tomando nuestros labios, nuestra lengua, para alabarte y para glorificarte en esta noche, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Sé tú, Señor, con cada uno de ellos, hablándoles en esta noche, Señor, tocando sus vidas, y seas tú en el nombre de Jesús ministrando sanidad, Señor. Si hay enfermo, seas tú, Señor, en el nombre de Jesús, proveyendo cada necesidad que pueda tener cada uno de mis hermanos, Señor. Padre Santo, en tus manos nos colocamos, Señor, y que tu Espíritu Santo sea paseándose con poder y gloria en este lugar, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy buenas noches, hermanos. En el día de hoy les voy a hablar un poco sobre el contexto de esa época, el contexto sociocultural y socioeconómico de la época. Entonces, hablando un poco sobre el contexto de la época, vamos a hablar sobre el sistema de dinero que se utilizaba en Israel en ese tiempo. En ese tiempo, Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Entonces, en la antigüedad, el sistema que más se manejaba era el sistema de trueque. Alguien ofrecía un servicio o un bien y la otra persona otro bien, pero todos sabemos que esto tiene una limitación, que no siempre lo que tú tienes es lo que va a necesitar el otro, y lo que yo tengo no es lo que va a necesitar la otra persona. Entonces, por eso fue que se creó el sistema del dinero. Entonces, este sistema de dinero se divide por pesos de monedas. Va la moneda más pequeña, que son las blancas, hasta el talento. Entonces, aquí habla en el versículo 42, donde dice: y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la equivalencia de eso a dinero actual? Buscando en internet, realmente con lo que dice la Biblia, se puede dar una idea ajustándolo al costo de vida de la época y haciendo un paralelismo. Entonces, la moneda que menos valía eran las blancas, o también llamadas leptones. Leptón en griego significa algo pequeño, algo muy minúsculo. Entonces,
una blanca equivale a $0.06. En valor, en pesos colombianos sería 25 pesos. Así que la viuda echó en este caso 50 pesos en ese tiempo, ajustado a la actualidad. Y por otra parte, el valor mayor en la moneda era el talento. Un talento equivalía aproximadamente, ajustado a la actualidad, 1.000 millones de pesos. Entonces ahí están los dos extremos, el valor más minúsculo y el valor más grande que había. También cómo era la parte de la entrega de las ofrendas, para qué se usaban las ofrendas en el templo de Israel. Existían varias funciones, pero la principal era servir para el sustento de los sacerdotes, el sustento de las viudas y el sustento de los extranjeros. Hay que tener esto en cuenta porque más adelante en la predicación vamos a explicar por qué sacerdotes y por qué viudas y por qué extranjeros. Y por último, cómo era la forma de echar las ofrendas. Las personas echaban las ofrendas como dice aquí en el versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. En este caso, en el templo habían 13 arcas de ofrendas, que eran unas vasijas en forma de trompeta, que se ubicaban en el patio del tabernáculo. Y así era como Jesús vio la escena que estaba pasando en ese momento con la viuda y las demás personas. Qué vocerón. Bueno, en esta noche yo les voy a compartir, como lo dice la cita bíblica, acerca de las viudas en ese tiempo. En ese tiempo la ley favorecía a las viudas. Las viudas estaban colocadas en el mismo plano que los huérfanos y que los extranjeros. Era mandato de Dios protegerlas. Si el pueblo no protegía a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros, si ellos se quejaban, o sea, si una viuda en este caso se quejaba de maltrato, de descuido del pueblo, Dios iba a derramar sobre ellos su ira, iba a castigarles grandemente, y a tal punto de que el castigo, ¿cuál iba a ser? Dios decía, bueno, si ustedes no respetan a las viudas, si no las valoran, si no las protegen, yo les voy a hacer sentir a ustedes ¿cómo? Ustedes van a perder sus mujeres van a quedar viudas, sus hijos van a quedar huérfanos. Miren cuán grande iba a ser el castigo para este pueblo. También podemos ver cómo Dios ordenaba en el Antiguo Testamento, en este caso en Éxodo 22, que había que protegerlas. También había otra parte en Deuteronomio donde Dios ordenaba favorecerlas. ¿Cómo así de favorecerlas? Cuando se acuerdan en la historia de Ruth y Boaz, el pueblo debía cosechar el trigo, pero al momento de recolectarlo no debían de cogerlo todo. Ellos debían de dejar una parte, una porción, en este caso para la viuda, para que la viuda pudiera tener su sustento. Igualmente con la palma con la que hacían el aceite de oliva. No podían acaparar todo, como decimos acá en la costa, para ellos. Debían dejar también para las viudas, para que ellas pudieran tener su sustento. Igualmente con las uvas. Ahí vemos cuán generoso es Dios. Amén. También podemos mirar que si una viuda perdía su esposo, ella iba a quedar desamparada, desprotegida, ¿cierto? Hablando humanamente. Pero Dios le había dado esa promesa, esa protección de que Él la iba a guardar
la iba a proteger. Cuando una viuda perdía a su esposo, quedaba sin salud, sin protección social, porque en ese tiempo no había nada de eso. Y si era una persona mayor, no tenía tampoco la facilidad de conseguir un trabajo. Así que, bueno, prácticamente quedaba a despensa de lo que ella pudiera hacer o de la misericordia, de la provisión de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, gracias a Cande, gracias a Andrés. Bueno, yo quiero dar la gloria a Dios por este tiempo y por este momento. ¿Cuántos aplauden al Rey? Amén. Y bueno, y gracias a ellos por esta introducción, ¿no? Amén. Gloria a Dios por mi esposo y por mi hijo. Amén. Bueno, nuestro tema precisamente es ese, la escuela del sustento. Y gracias al Señor, bueno, mi esposa ha hablado de las viudas y mi hijo ha hablado de ese sistema de ofrendas, teniendo en cuenta el pasaje que acabamos de leer. El pasaje de una viuda pobre. Y hay muchas cosas que resaltar aquí en esta noche. Bueno, tal vez el volumen está un poco alto porque, bueno, ustedes están viendo todo el asunto allá al frente. Y bueno, ¿qué les quiero pedir? Que estemos concentrados acá. Dios es un Dios que hace las cosas decentemente y con orden. Amén. Y nosotros creemos que lo que es de Dios permanece. Nuestra iglesia lleva aquí 51 años. Amén. De tal manera, entonces nosotros concentrémonos en lo nuestro y Dios hará lo que tenga que hacer. Amén. Quiero decirle que siempre hemos sido respetuosos como iglesia de todas las cosas y de nuestra comunidad y respetuosos también de nuestros vecinos. Amén. Así que bueno, nos concentramos en esto. Como familia hemos querido compartir sobre este tema que es la escuela del sustento. Y tal vez usted se preguntará, ¿por qué la escuela del sustento? Mi esposa hablaba de ese papel de las viudas en Israel, de cómo ellas eran consideradas en el mismo plano de huérfanos y extranjeros. Cuando la Biblia o vemos en la ley precisamente que se habla de las viudas, ahí mismo al ladito coloca a los huérfanos y los extranjeros, que eran considerados como personas desplazadas, como personas de pocas posibilidades, personas tal vez sin un hogar fijo y sin un hogar seguro. Realmente nosotros en esta noche Dios quiere hablar a nuestras vidas para que podamos reconocer que Dios es el Dios que nos sustenta. Amén. Que Dios es el Dios de nuestro sustento. Pero para llegar a esa conclusión y poder actuar como actuó esta viuda, que dice la Escritura que echó de lo que tenía todo su sustento. Hermano, y para llegar allí a esa actitud de la viuda es necesario entrar en la escuela del sustento. Amén. Y usted se preguntará, bueno, ¿y cómo es eso de la escuela del sustento? Ya les estaremos hablando un poco más de eso. Pero al mirar el pasaje nos damos cuenta que este no es una parábola. Este no es que Dios está hablando en alegoría. Fue un hecho real en el ministerio de Jesús. Y dice la Escritura que en ese momento Jesús estaba en el templo y ubicado delante del arca de las ofrendas. Y fue allí donde Jesús miró ese acto que lo impactó en su corazón. Amén. Ese fue un acto que Jesús no quiso dejar desapercibido por nosotros, amados hermanos. Jesús quería que esto trascendiera. Y por eso cuando Jesús miró ese acto, que llegó a aquella viuda pobre, escuche esto, viuda y pobre para rematar, porque podía ser viuda pero rica, ¿cierto? Pero no, era una viuda, es decir, desprotegida de su esposo, como diría Nicolás Maduro. Él lo explicaría muy bien, ¿cierto? Entonces, esa viuda no tenía esposo, estaba realmente desprotegida. Y además de eso era muy pobre. Debemos comprender, amados hermanos, que el acto de esta mujer fue un acto de mucho valor. Y a través de ese acto Jesús quiere bendecirnos a nosotros hoy. Seguramente a través de esta palabra
Fue lo que Dios colocó en nuestras vidas para poder compartir con ustedes en esta noche. En este acto dice que Jesús miraba. Y yo creo que Jesús en este tiempo sigue mirando cuando nosotros llegamos al arca de la ofrenda o cuando vamos a dar algo. Tal vez algunas personas piensan que Jesús o que Dios no le da importancia a eso. Mire, Jesús estaba allí en el templo, delante del arca, y Jesús, dice la escritura, no lo digo yo, que él miraba cómo la gente echaba. Es decir, que Jesús se estaba fijando hasta en la cantidad. Yo creo tener razón en lo que dice la escritura, porque Jesús dice que él miró cómo algunos echaban ¿qué? ¿Echaban qué? Echaban mucho. Pero él también miró que la viuda echó poco. Es decir, que Jesús se estaba fijando en la cantidad. Ahora usted dirá, ¿será que Jesús ya no se fija en eso? Sí, Jesús sí se fija en eso. No tenga miedo. No voy a decir que el pastor ya se nos convirtió en predicador de la prosperidad y ahora nos va a decir que traigamos bastante. No, mucha atención. No se equivoque, usted tampoco, usted que está allá y que quizás pasa por aquí por casualidad viéndonos y está diciendo ese pastor pide plata. No se equivoque. Ojo. No se equivoque. Aquí no somos de esa clase de personas. Amén. Pero tenemos que hacer la exégesis correcta de la escritura. Amén. Pero no se equivoque. Aquí no somos de esa clase de iglesia. Entonces, amados hermanos, yo puedo ver por la escritura que Jesús sí se fijó en la cantidad. Jesús se fijó que algunos echaban mucho, pero que también esa viuda había echado muy poco. Hoy Jesús miraría también lo que echamos, pero no para decir alabado sea Dios por lo que dan mucho. Amén. Y qué terrible por lo que dan poco. Jesús miraría aquí lo que echamos en la ofrenda, no para decir alabado sea Dios por los que echan poco, porque esos son los que a mí me agradan. Y qué terrible por los que echan mucho. No, Jesús no estará mirando eso realmente. Jesús lo que está mirando cuando nosotros traemos nuestra ofrenda, cuando nosotros damos para Dios, inclusive cuando hacemos nuestras transferencias, lo que Jesús está mirando es qué lugar ocupa en nuestro corazón lo mucho o lo poco que damos. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Amén. Eso es lo que Jesús está mirando. De tal manera que algunas personas piensan que esto de dar a Dios no es adoración. Esto también es adoración. Porque, hermano, en lo que damos se refleja el corazón. Totalmente, hermanos. Bueno, yo lo digo de una manera, ojo, esto lo digo coloquialmente, no haga teología de esto, pero yo digo que espiritualmente hay un hilo que corre del bolsillo al corazón. Yo lo manifiesto de esa manera, ¿no? Creo que hay un hilo que corre del bolsillo al corazón. Hermanos, hay personas que le duelen el corazón, o sea, soltar. Amén. No se equivoque, tampoco le estoy pidiendo dinero a nadie. Ojo. Bueno, le digo a los que están ahí en la transmisión porque ustedes me conocen, ¿no? Y ustedes nos conocen. Pero realmente, hermano, Dios hoy miraría lo mismo. Miraría qué lugar ocupa en nuestro corazón, lo poco o mucho que damos. Lo que Jesús miró fue que había algunos que daban mucho, pero ese mucho que daban era ¿de qué? De lo que les sobraba. Es decir, esas personas que daban mucho, lo que daban, hermanos, no le hacían ni cosquilla en el corazón. Amén. O sea, para ellos no representaba ningún sacrificio. Pero dice la escritura que aquella viuda, hermanos, echó de su pobreza todo ¿qué? Todo lo que tenía, todo su sustento. Y por eso Jesús dice, Jesús saca la cuenta, hace la ecuación del hermano Luis Alberto López y dice Jesús, ecuación espiritual, la viuda dio más. Y cualquiera le diría, ¿cómo así? Mi hijo hizo la conversión un poco a este tiempo. ¿Cómo así que una persona que dio 50 pesos ha dado más que aquel que dio X cantidad, millones o 300,000 o 500,000? Jesús dice sí, esta dio más porque dio de su pobreza, oiga, todo lo que tenía, todo su qué, todo su sustento. Hermano, eso es adoración. Amén.
En esta iglesia nunca le hemos exigido a alguien que tiene que dar, y nunca lo exigiremos. Pero lo que sí estoy seguro, amados hermanos, y es un momento para agradecer, que la gente que ha dado su dinero, que ha dado algo aquí en la iglesia, todos lo han dado de todo su corazón. Amén. Y es un momento para agradecer también por eso. Amén. Aquí hasta los muchachos que se están levantando en nuestras generaciones, ellos saben lo que es darle a Dios. Sus padres les han enseñado lo que es darle a Dios, sin manipulación. Hermanos, aquí en nuestro lugar no tiene que pararse un predicador a decirte, mira y suelta la plata y tienes que dar así y mira que Dios te va a hacer. No, hermano, aquí la gente da con libertad. Para dar todo tu sustento, hermano, es necesario haber pasado por una escuela. Y esa escuela es la escuela del sustento. Y esa escuela del sustento, hermano, es la escuela de la pobreza y de haber pasado necesidad. Amén. Es ese, hermano, el lugar donde somos formados. Esta mujer que pudo dar todo lo que tenía, todo su sustento, era alguien que había pasado por la escuela de la adversidad, por la escuela del sustento, donde aprendemos, donde tenemos que aprender que Dios está por encima de lo que tenemos en el bolsillo. Amén. Que Dios está por encima de lo que tenemos en el banco. Que Dios está por encima de nuestras deudas. Que Dios está por encima de todo. Que nuestro verdadero sustento es el Señor. Amén. Ella pudo dar con libertad porque comprendía, hermanos, que Dios era su sustento. Amén. Alabado sea Dios por eso. Tenemos que resaltar dentro de muchas cosas la alegría con lo que esta mujer da, la generosidad con la que esta mujer da, la disposición con la que esta mujer da. Mire, hermano, es una realidad. Algo cambia en el universo de nuestras necesidades cuando nosotros le damos a Dios de todo nuestro corazón. Amén. Y yo sé que aquí habrían personas que tendrían cantidades de testimonios de cómo algo en su vida ha cambiado, de cómo sus finanzas han cambiado, de cómo su economía ha cambiado, de cómo sus necesidades han sido suplidas cuando se han decidido a dar a Dios de todo corazón. Amén. Es una realidad, amados hermanos. Y no tenemos que estar luchando con alguien, no tenemos que manipular a nadie, hermanos, porque realmente nos disponemos a dar de todo nuestro corazón. Realmente esta viuda tenía una relación de confianza con su proveedor, con su sustentador, que era Dios. La viuda sabía, amados hermanos, que no eran esas blancas, esas dos blancas, las que le iban a sustentar. Tal vez alguien diría, era muy poquito, sí, pero eso era su sustento. Era todo lo que tenía. Esas dos blancas. Para algunos era poco, pero para ella era todo. Amén. Cuando hemos pasado por la escuela del sustento, comprendemos, amados hermanos, que todo está en las manos de nuestro Dios. Que nuestras necesidades más profundas están en las manos de nuestro Dios. Que las cosas no dependen, amados hermanos, si en este momento tal vez tenemos dinero en el banco o tenemos una deuda, o no sé si a alguien tal vez lo estará correteando algún cachaco terrible. Dios te libre, hermano. Dios te libre, hermana. Dios te guarde. Dios te saque de esa y no te metas más ahí. Por si acaso hay alguno aquí o allá. Pero debemos comprender, amados hermanos, que la escuela del sustento es cuando aún en medio de la adversidad, cuando en medio de tus luchas, cuando en medio de tus situaciones más incómodas y estrechas, comprendes que hay un Dios que te sustenta. Amén. Yo no sé si tú alabas a Dios por eso. Agradecemos al Señor por haber sido nuestro sustento. Mira, hay algo aquí tremendo, y es que Jesús mira lo que está ocurriendo
Y Jesús dice, esto tengo que decírselo a mis discípulos. Y de pronto no sé cómo lo haría Jesús, pero miró el asunto y vengan. Pedro, Juan, vengan, todos, vengan a ver, les quiero decir algo. Y les muestra la escena. Qué escena maravillosa. Yo quiero que vean algo. Y quiero que vean algo que debe marcar sus vidas. Algo que debe mostrarle a ustedes quién es su sustento. Hay cosas maravillosas de aquí en adelante para ustedes, pero deben comprender quién es su sustento. Amén. Y Jesús los llama y les dice, y quiero darles esta lección. Esta mujer dio todo lo que tenía, dio todo su sustento. Pero quiero también recordarle algo. Jesús no alaba a la mujer porque ofrendó. Porque algunos dirían, oye, Jesús los llamó para ver, oye, esa señora pobre está ofrendando. Porque el tema de algunos es pensar que porque somos pobres no debemos dar a Dios. Amén. De pronto algunos se me está incomodando con esto, ¿no? Pero por favor, estoy siendo bíblico. Ni siquiera teológico, estoy siendo bíblico. Jesús no los llamó para decirles, vean, una viuda pobre ofrendando, no. Lo que Jesús dijo fue, y lo que Jesús quiere marcar en nosotros, es que esta mujer estaba ofrendando, pero estaba dando todo lo que tenía. De tal manera que nosotros no podemos escudarnos en que tenemos poco para no dar a Dios. No podemos escudarnos en que el sueldo me viene poquito para no dar a Dios. El domingo escuchamos una anécdota, bueno, no una anécdota, algo de la vida real del hermano Juan Carlos con su dinero en el cajero. Si no sabe qué fue, bueno, escuche la predicación de principio a fin, por ahí debe estar ese. O pregúntenle qué fue lo que pasó. O a la hermana Liz, que ella también fue testigo del asunto. Pero, amados hermanos, Dios espera de todos la adoración. Dios espera que demos para Él. Amén. Dios no está diciendo, eso es para los que tienen un empleo fijo en la iglesia. Dios no está diciendo, eso es para los que ganan bastante. Eso es para los que les alcanza el sueldo. Eso es para los que tienen mucho. Eso es para los que tienen carro. Ellos sí. Aleluya por los que tienen carro aquí. Entonces los que tienen carro aquí deben dar más. No. Jesús, Dios sabe. Hermano, este asunto es un asunto de todos. Tanto del más rico, que Dios bendiga y traiga gente muy, muy rica aquí. Pero también del más pobre, y que Dios traiga gente muy pobre aquí para ayudarle, hermano, a avanzar en su vida también. Y para que pueda tener lo que no ha tenido hasta ahora. Pero sobre todo que tenga a Cristo en el corazón. Amén. ¿Cuántos alaban al Rey por eso? Quiero decirle que en la ley no había tal medida como la que usó la viuda. La ley no obligaba a nadie a darlo todo. Esta medida que usó la viuda fue una medida que no estaba en la letra. Era una medida que estaba escrita ¿dónde? En el corazón. Porque a ella nadie la obligaba a darlo todo. Pero hay una ley que es mucho más profunda. Y es la ley cuando tú das proponiéndote con todo tu corazón. Amén. Tal vez hay gente que dice, no, pero es que el diezmo es del Antiguo, del Nuevo Testamento, pelean con eso. Bueno, algunos dicen, no, que debe ser la ofrenda. Otros dicen, no, hermano, hay una ley que está por encima de todo eso, y es la ley cuando dice la Escritura, cada uno dé como propuso en su corazón. Pero hay muchos se agarran, no, yo propuse dar poquito. No, hermano, cuando tú te propones de corazón a dar, siempre vas a dar con alegría, no con tristeza, ni por necesidad. ¿Sabes por qué? Porque Dios ama al dador, ¿qué? Al dador alegre. ¿Cuántos alaban al Rey? Él es bueno. Él es bueno. Hermano, yo creo que el que da su diezmo está bien. Pero sí te digo algo, hermano. En el Nuevo Testamento y en la gracia, el diezmo debería ser lo mínimo que tú y yo demos. En la gracia, eso se va mucho más. Amén. Mucho más. Y ojalá en algún momento podamos hablar de eso. Pero
hay una ley, y es la ley del corazón, la ley de la generosidad, que es la ley de la cual nos habla esta viuda. Cuando hablamos de sustento, eso viene del griego bios, que significa bien. Cuando hablamos de sustento es eso. ¿Y qué nos está diciendo, hermanos? Que la viuda echó lo que era su vida, lo que representaba el sustento de su vida. Mire lo impactante de esta palabra sustento, porque allí en eso estaba representada su subsistencia. Nosotros, hermanos, solo podemos dar nuestro sustento cuando comprendemos que hay alguien más allá de lo material, que es realmente quien nos sostiene, y ese quien nos sostiene es Dios. Amén. Aleluya. Cuando hemos pasado por la escuela de la escasez y hemos podido comprobar que Dios por encima de todo eso ha suplido todo lo que nos falta. Amén. En esta noche nos ha correspondido compartir como familia. Y bueno, nosotros tal vez tendríamos muchas historias que contarles, pero realmente para nosotros, así como para muchos de ustedes, la vida no ha sido fácil. Nosotros hemos tenido que entrar en la escuela del sustento. Hemos pasado por situaciones que ustedes tal vez ni se imaginan. Desde vivir en las condiciones más extrañas, en las condiciones más incómodas, vivir las necesidades que usted no se imagina. Pero siempre Dios ha sido nuestro sustento. El tener que tomar decisiones creyendo que Dios te va a sustentar, que Dios no te va a dejar, tener que ir a un lugar sabiendo que Dios te va a sustentar, aunque parece que no. Y también tener que volver de un lugar creyendo también que Dios te va a sustentar. Mire, ¿sabe? No sé qué pasa muchas veces con los cristianos. Yo creo que nos está haciendo mucho daño esta teología de la prosperidad, que está haciendo que la gente no aprenda a confiar en Dios como su sustento, vea lo que vea, como decía las predicaciones del domingo pasado. Hay gente que si Dios no le da un empleo en los primeros meses en que comienza a venir a la iglesia, ya dice que Dios no existe y se va. Pero hermano, cuando tú estás pasando en la escuela, cuando tú estás siendo formado en la escuela del sustento, no solamente serán algunos meses, inclusive pueden ser algunos años. Para testimonio, hermanos, yo aquí duré más de 2 años sin empleo. Más de 2 años sin empleo. Terrible. Y hay gente que con un mes ya dice que Dios lo abandonó. Pero realmente, y sé que tal vez hay gente que ha durado mucho más tiempo sin empleo. Hermano, y no es fácil, porque tal vez mucha gente pensará que es que tú no quieres trabajar. Amén. Tal vez hay gente que pensará que es que tú eres flojo. Tal vez tú te pones a hacer cosas. Hermano, yo no sé a quién le ha pasado esto, pero te pones a trabajar con alguien, esos contratistas, que tú trabajas con ellos toda la semana. El día sábado que te tienen que pagar, viene en mediodía. Dijo que venía en mediodía. Hermano, pasa el mediodía, te quedas tú toda la tarde allá esperándolo y no llega. Aparece el lunes diciendo que no le pagaron, pero que tranquilo, que en la semana te da algo. Se junta otra semana y no te da nada. No sé qué pasa con la gente que no comprende que por encima de esas situaciones hay un Dios que está proveyendo. Hermano, en todo ese tiempo sin empleo pude ver la mano de Dios totalmente proveyendo para la familia. Pero sabe, las cosas, lo más incómodo en ese tiempo es poder ver que Dios suple sin tu esfuerzo. Amén. Que Dios suple sin que tú puedas decir esto lo traje yo.
lo más incómodo muchas veces de poder aceptar es que Dios te sustente sin tú hacer nada para ello. Eso es la escuela del sustento, donde tú no tienes gloria y honor, amado hermano, porque es Dios quien está supliendo todo a tu favor. Amén. Hermanos, pero es allí y solo allí donde tú aprendes que puedes en un momento dado en que Dios te lo pida, darlo todo y saber que Él suplirá lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Bueno, yo creo que me estoy emocionando mucho. Y si nos emocionamos, hacemos vigilia. Bueno, yo quiero recordarle algo más. Cuando nosotros leemos la Biblia y leemos la historia de la viuda de Sarepta, siempre la hemos leído creyendo que Elías es el protagonista de la historia. ¿Amén o no amén? Creyendo que todo lo que sucede ahí sucede por Elías, que Dios llevó allá a Elías para sustentarlo a él. Con los versos que leyó mi esposa al principio, nosotros comprendemos que aquí el protagonista no es Elías, que aquí el protagonista tampoco es la viuda, que el protagonista es Dios, el sustentador de Elías y el sustentador de la viuda. Amén. Tal vez Elías podía haber sacado pecho y decir: mira cómo Dios me trajo aquí para darme comida, dame primero a mí. No, hermanos, Dios estaba cumpliendo su promesa de sostener a la viuda, al huérfano y al extranjero. Bueno, esto es algo que el Señor me recuerda ahora, ¿no? Porque en esa mujer se revelaban tres cosas, ¿no? Viuda, huérfano y extranjero, porque ella era de Sarepta, de Sidón. Tal vez hemos leído esa historia de esa manera, hermano, pero lo que tenemos que mirar aquí es que hay un Dios que sustenta, hay un Dios que no se olvida de su palabra, hay un Dios que no se olvida de lo que ha prometido, hay un Dios que siempre está dispuesto a suplir a aquellos que parecen que no tienen posibilidades. Amén. Aquellos que parece que nunca van a lograr nada. Y mira lo que hace Dios, porque Dios es nuestro sustento. Tú y yo estamos pasando por la escuela del sustento. Algunos Dios nos está pasando. Tal vez hay episodios que han quedado atrás, pero sé que en medio de esos episodios que han sido tan duros para nosotros, hemos comprendido que solo Dios es nuestro sustento. Amén. Alábale que Él vive. Termino con esto antes de que se acabe la batería de computador. Mire, en la parábola de la viuda pobre, Jesús no habló de la recompensa que iba a tener esta viuda. ¿Habló de eso, sí o no? ¿Habló, sí o no? No habló de la recompensa que iba a tener la viuda. ¿Sabe por qué? Porque es que nosotros estamos acostumbrados a ver el dar como un trueque. Jesús ni siquiera habló de qué recompensa iba a recibir esta viuda por haber hecho lo que hizo y por haber dado en la forma que dio. No, amados hermanos, porque esto no se trata de un trueque. Esto se trata de alguien que da a Dios sabiendo que Él suplirá de alguna manera, pero no que está pensando que Dios le va a dar el doble, el triple. Estamos hablando de que debemos dar creyendo que Dios siempre suplirá. De una manera u otra, Dios suplirá, pero que podemos darle todo creyendo que Él nos sostiene. Otro aspecto es, amados hermanos, que Dios jamás le hizo saber a la viuda que Él la estaba elogiando. Los que supieron que Jesús estaba elogiando a la viuda fueron los discípulos.
Pero Jesús jamás le mandó a decir a la viuda: díganle a esa viuda que qué bueno, que chévere, que así es que se hace. Como tal vez algunos líderes: vieron, así es que se hace, como el hermano fulano que dio el carro completico. No. Jesús nunca le hizo saber a la viuda que había hecho bien. ¿Sabe por qué? Porque esto no se trata de que nos enorgullezcamos. Porque esto no se trata de que tengan que animarnos o elogiarnos para seguir haciendo lo que agrada al corazón de Dios. Amén. Esto no se trata de eso. Se trata de que todo lo que hagamos podamos hacerlo confiando que Dios es nuestro sustento. Hay una persona la cual me maravilla mucho su testimonio. Yo no voy a decir su nombre, pero es una persona que aprendió la generosidad de su abuela. Su abuela, una mujer cristiana, pobre, bien pobre, pero que esa mujer le enseñó a su nieta a dar al Señor, a dar de corazón y a dar creyendo y sabiendo que el Señor era su sustento. Esta persona me ha contado muchas historias de cómo en su casa no había nada y su abuela le decía: no te preocupes, Dios traerá el sustento. Y siempre aparecía alguien para traer ese sustento, enviada por Dios. Amén. Eso se aprende en la escuela del sustento. Necesitamos nosotros, como esta viuda, en nuestra vida, darle gracias a Dios por ser el que nos ha sustentado en todo tiempo y en todo momento. Yo quiero dar gracias a Dios porque Dios en esta iglesia está haciendo cosas maravillosas, está bendiciendo a muchos hermanos. Pero sé que ellos también han estado en la escuela del sustento. Y si hoy han aprendido la generosidad, es porque saben que Dios suplió cuando ellos no imaginaban, que Dios suplió cuando ellos no esperaban, que Dios suplió cuando ellos no tenían maneras. Dios suplió lo que ellos nunca hubiesen podido suplir. Que Dios ha sido y será siempre nuestro sustento. Amén. Alabados a Dios.